Muy bien. Me confirman, por favor, me confirman si, si se observa la diapositiva. ¿Se está observando? Sí, Sí, profesor. sí, veo, Sí, se profe. observa, profesor. Ya, excelente. Muy bien, entonces, como ya les estaba comentando, ya vamos a ver un poco acerca de estos dos factores. Ya tienen gran importancia. Por ejemplo, en el caso de la roca, está determinado más que nada en tema de la minería, por ejemplo, la actividad minera, la extracción de minerales, la obtención de beneficios en base a estos compuestos químicos que pues nos dan gran interés en la industria, ya como recursos energéticos también, y es muy importante para el desarrollo de los seres vivos, ¿no? Entonces, eso vendría a ser con respecto a la roca y con respecto al suelo, pues creo que es un derivado, ¿no? A partir de la meteorización de la roca vamos a desarrollar diferentes procesos en el cual vamos a generar un sustrato, ¿no? Ya vamos a ver que es un sustrato, diríamos, el más importante en ambientes terrestres, ya, en ambientes terrestres. O como otros lo califican también como un cimiento para la vida terrestre, ¿no? Para la vida terrestre, en base al suelo, ¿ya? Entonces vamos a empezar hablando acerca de la roca, ¿no? Yo sé que ustedes, por ejemplo, eh, ¿cómo pueden aplicar la roca en base a sus carreras, por ejemplo, ¿no? Ya, o en base a su carrera que van a seguir, en base a las ciencias médicas. ¿Qué finalidad le podemos dar, por ejemplo? Ya, uno, que en cierta manera nosotros vamos a hablar de minerales, ¿no? Vamos a hablar en este caso, de sales minerales que son de vital importancia para el desarrollo, crecimiento de los seres vivos, por ejemplo, ¿ya? Otro enfoque que le podemos dar al tema de las rocas y los minerales dentro de la medicina puede ser en base a la toxicología que se puede generar, por ejemplo, cuando se emiten o se extraen ciertos tipos de rocas, ¿no? O en este caso, en base a su toxicidad que se puede generar en el cuerpo, como enfermedades crónicas o defectos muy marcados, por ejemplo, ¿no? Ya, otro enfoque que le podemos dar es también el tema de los materiales. Hay materiales médicos que tienen que tener cierto tipo de mineral o de roca para que así se conviertan en, diríamos, uno, en resistentes al calor, resistentes también a la presión, o en cierta manera también conforman este tipo de materiales por una importancia, ¿no? De acuerdo a una función determinada. Ya, entonces, tiene su importancia, ¿no? Tiene su importancia la roca dentro de lo que es la medicina o las ciencias médicas. Y de todas maneras, por ejemplo, muchos hemos escuchado hablar de problemas también que se pueden generar por acumulación de minerales, ¿no? Ahí tenemos los famosos cálculos biliares también, por ejemplo, ¿no? Ya donde vamos a hablar principalmente de compuestos, en este caso, que tienen o que se acumulan más que nada por la, la sustancia biliar, ¿no? Y hay qué problemas generan en el tema de acumulaciones de grasas, cómo se puede manifestar estos, por ejemplo, a través de síntomas, ¿no? Con problemas ya a nivel de la vesícula, a nivel del hígado, a nivel del páncreas, ¿no? Etcétera, ¿ya? Bueno, entonces con esos enfoques tenemos que aprender acerca de rocas y como siempre, eh, nosotros empezamos primero investigando acerca de las ciencias que estudian a la roca, ¿no? A ver, ¿quién me dice ideas? ¿Cómo se llamarán estas ciencias que va a estudiar a la roca? Algunos términos que me pueden decir. La La ciencia, petrología.
Ya me dijo, creo que petrología, ¿no? Correcto. Otra, Litología. otra. Litología. Ya, muy bien, la litología. Bueno, ambos estudian a la roca, ¿no? Petro, piedra, lito, piedra también un poco en terminaciones, ¿no? Pero, ¿qué estudian en sí? Cada uno tendrá pues un enfoque, un campo de acción, ¿ya? Y eso lo vamos a descubrir en base a lo que viene a ser la siguiente diapositiva, ¿ya? Ahí ustedes están observando estas dos ciencias que han mencionado, ¿no? Ya forman parte de la geología, ojo, ¿ya? Pero los dos van a estudiar a las rocas. Pero ¿qué podemos decir en cierta manera en base a la litología? Se va a encargar principalmente de hablar de un origen según sus procesos de formaciones geológicas. Ya, un origen en base a su formación geológica. Esta palabrita, formación geológica, lo tienes que subrayar en el libro o anotarlo primero, porque es muy importante. Ya la formación geológica determina muchas cosas, muchas propiedades, características de las rocas. Entonces, la litología va a estar enfocado en eso, hablar del origen en base a su formación geológica y de todas maneras en base a las características físico-químicas, ¿no? Que presentan las rocas, ¿ya? Ahora, inmerso a este estudio de la litología, se encuentra la famosa petrología, ya la petrología, ¿no? Entonces, por ejemplo, la petrología ya nos va a hablar de una composición, de una clasificación, ¿ve? Cuando recurrimos a la petrología, por ejemplo, hay una rama llamada la petrografía, que nos va a hablar de lo que vendría a ser la textura, la mineralogía que puede tener esa roca. ¿Ya? Entonces, nos vamos afianzando un poco a este tema de la litología y la petrología, con sus dos enfoques, ¿ya? Y podemos decir nosotros, ¿no? Profesor, por ejemplo, ¿han escuchado ustedes hablar de qué rocas, por ejemplo, se encuentran aquí en el Valle del Mantaro, que genera actividades económicas, ya, o qué rocas encontramos en la ribera de los ríos, ¿no? Ya, o cuál es su importancia en base a la industria, por ejemplo. Ya, entonces vamos tomando algunos conocimientos. A ver, había una pregunta, me acuerdo bastante en CEPRE, que hablaba acerca de qué roca se extrae, ya, a nivel de Sicaya, decía así, ¿no? De Chupaca, ya, y que es muy utilizado en la industria. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Mm? ¿Cuál sería tu respuesta ahí? Ven, nos viene esa pregunta y te ponen ahí, hace cuenta, ahí están las variables o las alternativas en la pantalla, ¿no? Ahí está el basalto, la obsidiana, la arenisca, el conglomerado, la cuarcita, el mármol, la pizarra. ¿Con qué se trabaja bastante? Es una actividad económica, por ejemplo, en Sicaya, en Chupaca, en esos lugares. Mm, bien. Les voy dando datos, ¿ya? Mm, por ejemplo, se forma a partir de la caliza. Es una roca metamórfica. ¿Cuál sería la respuesta? ¿El mármol? Muy bien, ¿ve? Por ejemplo, se trabaja con el mármol, ¿no? Muy utilizado el mármol. El mármol tiene una estructura granular, moldeable.
¿Qué podemos decir del mármol? A ver, ¿es foliada o no foliada el mármol? ¿Qué me dicen ustedes? No foliado. Ya, ¿ves? No foliada, ¿no? No foliada, ¿ya? Entonces, ¿interviene principalmente la temperatura o la presión para formar el mármol? ¿Mm? Ya, entonces eso que les estoy preguntando lo vamos a tener que aprender porque estas preguntitas que te estoy haciendo está en la práctica. Ya está eso. Entonces, si desconocemos, ya entonces ahora es momento de aprender. Muy bien, entonces te he dado un ejemplito. Ya, entonces así, cada tipo de roca tiene una característica. Podemos ver que el granito hay de diferentes variedades, pero en su mayoría nos generan, por ejemplo, colores claros, a diferencia del basalto, ¿ve? Que nos va a generar colores oscuros. El granito principalmente en las rocas de nuestra corteza continental, el basalto a nivel de nuestra corteza oceánica. Ahora, ahí podemos observar la famosa obsidiana. Ahorita vamos a hablar, la obsidiana es reconocido como el vidrio volcánico. Tiene una importancia esto, sí, porque vamos a ver qué tipo de estructura tiene el vidrio, ¿ya? Que es muy diferente al mineral. Por ejemplo, la piedra pómez, que ahora nos va a venir en la práctica con el nombre de pumita, ¿ve? Pumita, ¿ya? Eh, Muy utilizado, es una piedra porosa, utilizado en temas, por ejemplo, eh, para generar agregados, para generar también en las construcciones, como se adhiere el sustrato, entonces se vuelven también en su momento resistentes, pero a nivel es la piedra más, digamos, de menor densidad, ¿no? La pumita, ¿ya? La arenisca, ve, en base al el cuarzo que presenta, tiene una gran importancia en la construcción, ya viene a ser un cementante dentro de los productos naturales. La caliza, indirectamente, que está formado por rocas que provienen de restos calcáreos de animales. Los conglomerados, también va a venir en la práctica ese nombre conglomerado, muy utilizado en la industria porque estos vienen a ser fragmentos gigantes de rocas o piedras gigantes, como le podríamos denominar así, y que el cual se utilizan, por ejemplo, en los cimientos, en las bases, ¿no? Para construir un puente, una casa, ¿ya? Y, y- y es el mármol que hemos trabajado en este momento, les estaba hablando algunas características, ya de igual manera la cuarcita, ¿no? Donde vamos a tomar en cuenta, en este caso, el cuarzo, ¿no? La pizarra también muy utilizada en la construcción, ¿ya? Y el gneis, ¿no? También como una roca que determina también su forma laminar, ¿ya? Por la presión. Bueno, y así podemos dar muchas características, pero eso lo vamos a ver dentro de la explicación, ¿ya? Ahora, al estar, mira, clasificando rocas que ahorita hemos mencionado, ya hemos hablado de ígneas, sedimentarias, metamórficas, estamos viendo un tema en base a su formación geológica. Nuevamente repito, en base a una formación geológica, ¿no? Ahora, pero si ya queremos investigar con más detenimiento la estructura, la composición, las propiedades de esa roca, entonces ya ingresamos a la petrología y mediante la microscopía o el microscopio trabajaríamos una petrografía, ¿no? Y por ejemplo nos dice el granito, ya como roca, por ejemplo, vamos a encontrar que está conformado por cuarzo, por mica, por feldespato, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya a nivel granular, estos presentan granos gruesos, pero en cambio el basalto tiene granos finos. ¿Qué pasa? Que cuando tú hablas de buena cantidad de cuarzo, lo haces ácido a la roca.
estarán anotando cosas importantes, ¿ya? Cuando hablas del cuarzo, acidificas a la roca. Y cuando se habla de ácido, se dice, en algunos casos, también la terminación félsicas. Félsicas. Y por ejemplo, cuando hay poco cuarzo en la roca, como en el basalto, ya se vuelven máficas. Se vuelven rocas, en este caso, básicas. Ya ahora en la clasificación geológica hay ultramáficas, ultrafélsicas también, ¿no? Pero ¿quién está determinando ahí la acidez o la basicidad? El cuarzo. No te olvides, ¿ya? El cuarzo, ¿ya? Entonces, miren, estamos viendo un tema de la petrografía con lo que les estoy mencionando, ¿no? Ya con lo que les he mencionado. Ahora vamos a ver, ya vamos a ver un poco qué entendemos sobre rocas, qué podemos nosotros determinar en base a esto, ¿no? Ya, entonces, ya vamos a ver la siguiente diapositiva. Ya creo que se entendió que estudia la litología, que estudia la petrología. ¿Me confirman con un sí, por favor? ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Para pasar a la siguiente diapositiva. Despierten, por Sí, favor. ¿Se profesor. entendió? Ya, excelente. Ya. Mm, muy bien. Ahora vamos a hablar de las rocas y sobre todo vamos a enfocarnos a lo que debemos de saber, lo básico, ¿no? Porque poco a poquito ya se hace más complejo. Lo básico es que las rocas en la geología ya se llama al material compuesto por uno o varios minerales o algo parecido a los minerales. Eso también quiero que tengan esa observación, ¿no? Ahorita les explico por qué ya. Vamos por partes. Cuando nos menciona que una roca eh, es el material compuesto por uno, es porque hay rocas que solo tienen un mineral. A eso le dicen rocas monominerálicas, le dicen. Rocas monominerálicas, le dicen, ¿no? Entonces, a ver, ¿me pueden dar algún ejemplo de rocas monominerálicas que tienen solo un mineral? ¿Mm? ¿Presentan solo un mineral? Ya. Les ayudo. Ya les ayudo. Por ejemplo, ¿quién es diríamos, el mineral que, que está en el tercer lugar en la escala de Mohs? A ver, ¿cómo se llama ese mineral el que está en el tercer lugar en la Calcita. escala de Mohs? Excelente, ¿no? La calcita, ¿ya? ¿De qué está hecho la calcita? ¿Cuál será esa composición química de la calcita? ¿Mm? Carbonato de calcio, profesor. Muy bien, el carbonato de calcio, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, tú trabajas estas rocas, perdón, este mineral, ya, y ahora lo formas de acuerdo a su proceso geológico en una roca, ya hablaríamos de lo que es el, la caliza, por ejemplo, ¿ve? Ya vendría a ser un ejemplo, ¿no? De roca con carbonato de calcio. Tiene el mismo mineral que la calcita, o presenta a la calcita ya adherido en su estructura. Ahora, si hablas del mármol, el mármol también presenta carbonato de calcio. ¿Ve? Entonces estamos hablando de un mineral que está presente en las rocas, ¿no? Un mineral. Entonces eso se llaman rocas monominerálicas. Otra que sería muy común en ustedes sería hablar por ejemplo, de las formas alotrópicas del carbono, ¿ya? Las formas alotrópicas del carbono. ¿Cuáles son? Seguro que han escuchado hablar.
Diamante. Ya. Profesor, ahí tenemos al diamante y al grafito. Pero en algún momento se han puesto a pensar ustedes, ¿hay diferencia entre el diamante y el grafito? Ojo, miren, eh, los dos presentan carbono en su estructura, ¿no? Pero ¿qué diferencias podemos generar? A ver, ¿alguien sabe? ¿Qué diferencias? En su conductividad eléctrica. Ya, uno, ¿qué más? También podemos tener el duro y el incoloro que es en el diamante y en el gráfico que es blanco y negro y opaco. Algo así podría ser también. Ya, bueno, también son características, ¿no? que nos han dado. Pero yo les digo uno que nos va a servir por temas de, de conocer un poco los procesos geológicos. La formación del grafito es más superficial, mientras que la formación del diamante es más, diríamos, endógeno, es más interno, a mayor temperatura y presión. ¿Ya? Entonces, eso hace que el grafito se diferencie del diamante, por ejemplo, en su resistencia, ¿no? En su dureza, por ejemplo, ¿ve? El grafito a veces lo tenemos nosotros en el lápiz, ¿no? Entonces, empezamos a notar y vemos que esto se erosiona fácilmente, pero eso no va a pasar con el diamante, ¿ve? En el diamante vemos ya que por un proceso de formación a elevadas temperaturas y presiones, entonces el diamante se hace más resistente a la rayadura y es en la escala de Mohs diríamos, el más duro, el más resistente, ¿no? Claro que estamos hablando en temas naturales porque van a haber otros minerales hechos ya en laboratorios que pueden ser hasta más resistentes que el diamante, pero vemos que en un tema de dureza rige bastante esto, ¿ya? Ahora, un poquito que ahí, bueno, para enfocarnos nuevamente al tema, estamos hablando del carbón, entonces podemos ver que es una roca, ya, que está formado por un solo mineral, ¿no? Monominerálico también, ¿ya? Ahora, pero diríamos, en su forma general, la mayor cantidad de rocas que hay, ojo, están formados por un conjunto de minerales. Por eso que hay libros que dicen las rocas que son es una asociación de minerales. Y como asociación de minerales va a presentar compuestos químicos variables. Por eso dice de composición química variable. Eso es muy importante que anoten. Ya cuando están conformados por un conjunto de minerales, tienen composición química variable. Por lo tanto, lo vamos a denominar como mezclas heterogéneas también. Ya, mezclas heterogéneas. Y eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes, viene una excepción en esta definición. Fíjense lo que dice ahí, material compuesto por uno o varios minerales. Pero yo les dije algo más, o algo parecido al mineral. ¿Por qué? Un requisito indispensable para ser denominado mineral es que tenga forma cristalina. Eso ya vas anotando, ¿ya? Que tenga forma cristalina. Pero cuando nosotros, por ejemplo, observamos al vidrio, ¿ya? El vidrio no tiene forma cristalina, tiene forma vítrea. Vítrea, así como suena, ¿no? Una forma vítrea. Entonces, esto es por el enfriamiento a nivel atómico. En los minerales se ordenan los átomos. En la forma vítrea no están ordenados. Están desordenados cuando se va a generar el enfriamiento. Y por lo tanto, entonces el vidrio saldría de la definición de mineral, porque he hecho un requisito importante para hablar de minerales que tenga forma cristalina. Y si el vidrio no tiene forma cristalina porque sus átomos están desordenados, tiene forma vítrea. ¿Ya? Entonces, hace un momento
les he dicho que hay un ejemplo de roca, ojo, que es conocido como el vidrio volcánico. ¿Quién me dice cuál es? ¿Quién me menciona cuál es esa roca conocida como el vidrio volcánico? Es... ¿Cuál es? ¿Cuál será? Ya, de repente por Obsidiana. investigación. La obsidiana, la Muy obsidiana. bien, muy bien, la obsidiana. ¿Ya? Fíjense, entonces, esta roca llamada obsidiana, que es llamado, y en verdad tiene la misma estructura de un vidrio, por eso le dicen vidrio volcánico, ¿no? Ya es una ígnea extrusiva. Pero lo que importa es que hay excepciones, como puede ser, ya hemos dicho, la obsidiana, está la pumita también, ¿ya? Ya, o pomes que le llaman así. Son rocas que no presentan minerales, pero son excepciones. ¿Por qué? Porque en su estructura tienen compuestos químicos que tienen estructuras vítreas, vítreas. Grábate del vidrio, ¿no? Del vidrio, ¿ya? Bien, bueno, pero seguimos. En conclusión, en esta parte, aparte de las excepciones que te he dicho, tienes que grabarte en tu mentecita que hay rocas que tienen un solo mineral y hay rocas que tienen varios minerales. Poliminerálicos también le dicen otros, ¿no? Ya, por lo tanto, si tiene varios minerales, es de composición química variable y por lo tanto es una mezcla heterogénea. Eso que quede claro, habrás anotado. Ya. Ahora, ¿qué más podemos decir acerca de las rocas? Todas, a veces yo te digo, a ver, me acuerdo bastante que cuando yo llegaba a los salones de CEPRE, ya lo primero que les hacía era que me digan características de una roca. Ya, a ver, ¿me pueden decir alguna característica de una roca? ¿Qué idea tienen ustedes de roca? ¿Mm? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces les digo ideas, ¿ya? ¿Sólida, profesor? Ya. ¿Cómo me dijiste algo? Dijiste algo. Nuevamente repíteme, por favor. ¿Sólida, profesor? Ya. Muy bien, ¿ve? Eso es bueno, así. Está bien lo que has dicho, las rocas son sólidas. Pero les pregunto, ¿habrán rocas líquidas? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profesor. Y ya, bueno, las sólidas hace un momento lo hemos visto, ¿no? Ahí hemos hecho una serie de ejemplos, ahí estaban los dibujitos y todo, ¿ya? Pero a ver, díganme rocas líquidas. Un ejemplo de roca líquida. Magma, profesor, es una roca que está fundida. Ya, excelente. Un ejemplo correcto el que me dices, el magma, ¿ya? Y te doy un alcance, ¿ya? Te doy un alcance ahí que nos va a ayudar cuando hagamos el tema del ciclo litológico. Tú has hablado de un tema fundido. ¿Cómo se llama ese proceso de fundición de una roca metamórfica para que vuelva a ser magma? ¿Cómo se llama? Ese proceso de formación para que la roca metamórfica vuelva a ser líquida. ¿Tiene un nombre? Pregunta también de CEPRE. Examen. Ya, si desconocemos, les digo ya. Se llama. ¿Alguien quiere participar, creo? Hidrotermal. No. Se llama anatexis. Anotan. Ya, anoten. Se llama anatexis. Anatexis. ¿Ya? Anatexis. Bueno, seguimos. Ahorita vamos a hablar también de la anatexis, pero bueno, eso les voy dando un alcance por lo que dijo su compañera. Ya.
Ella mencionaba que el magma es una roca, correcto, entonces puede haber una roca líquida. También, seguro han escuchado hablar ustedes del petróleo, ¿ya? El petróleo viene a ser también una roca líquida, por ejemplo, ¿no? Ahora, también tenemos nosotros al mercurio, ¿ve? Se encuentra mercurio en estado líquido. Ya, entonces, vemos de que puede haber formaciones de rocas en estado líquido, ¿no? Ya, ahora, otra característica de la roca, de repente para ganarle al tiempo, es que muchos tienen la idea que la piedra es una roca y en sí tienen razón, ¿ya? Ya, la piedra, ¿no? Entonces muchos me dan las características amorfa, otros dicen también gigante, otros le ponen la terminación gruesa, dura, le dicen así, ¿no? Dura, dicen así, ¿me entienden? Sí, son características que vemos a simple vista, pero también así como hay rocas duras, ya también hay rocas blandas. Por ejemplo, una roca dura, ya han dicho el mármol, el granito, por ejemplo, ¿no? Dura, ¿ya? Eh, pero ahora, a ver, menciónenme blandas, rocas blandas. ¿Existirán rocas blandas? Ejemplo de rocas blandas, ¿alguien quiere participar? Ya, les doy también. Las rocas blandas son moldeables, ¿ya? ¿Es arcilloso o puede ser Muy arcilloso la bien, exacto, exacto, muy bien. No, nosotros seguro en su momento hemos jugado con arcilla, o por lo menos hemos visto que de la arcilla generan tejados, generan ladrillos, o en otros casos también generan losetas, ¿no? O también artesanías, ¿ya? Y cuando lo juntamos, esa es una forma, por ejemplo, en suelos nos va a ayudar bastante, ¿no? Cuando vamos a la arcilla, ya hablar de su estructura es migajoso, pegajoso, lechoso, por ejemplo. Se hace como una plastilina, ¿no? ¿Ve? Entonces eso nos va a ayudar ahí, ya a reconocer. Y cuando hay los agrónomos, los geólogos que van al campo, tienen estas técnicas así para determinar a ver qué mineral puede haber en este suelo, ¿no? Ya, entonces, y esto está basado en las rocas blandas, ¿no? Ya, pero también seguro que ustedes han jugado con arena. Ya, la arena también es una roca blanda, por ejemplo. El yeso, ¿ve? También, ¿no? Entonces, en conclusión, ya para terminar esta parte, diríamos que ya no se olviden que hay rocas duras, rocas blandas, rocas sólidas, rocas líquidas, ¿ya? Ahora, de acuerdo a la estructura de una roca, ya, vamos a ver que ya hemos dicho, una roca en su mayoría tiene una asociación de minerales. Por lo tanto, se determinan dos tipos de minerales: minerales esenciales y minerales accesorios. Por ejemplo, hace un momento hemos hablado del famoso granito en la petrografía que estábamos trabajando hace un momento, ¿no? Y el granito hemos dicho que tiene cuarzo, feldespato y mica. ¿Ya? Cuarzo, feldespato y mica. Entonces, en todas las variedades de granito que hay, porque hay variedades, ojo, siempre vas a encontrar cuarzo, feldespato y mica. Es como que ese componente es infaltable, ¿no? Ya eso se llama mineral esencial. Muchos lo denominan que son minerales que están mayor al 95%, mayor al 95%, ¿ya? Ahora, pero también hay minerales accesorios, ¿no? Accesorios son los que podrían estar y los que no. O sea, no le genera ningún cambio
físico, químico al granito. A veces están y a veces no. Y están menor al 5%. Menor al 5%. Por ejemplo, en rocas graníticas encontramos el zircón, encontramos, por ejemplo, el apatito. Pero en otro granito no hay zircón, no hay apatito. ¿Ve? Y entonces a eso se le llama accesorios, ¿ya? Accesorios. Entonces los que determinan en sí la composición química de esa roca en base a sus minerales son los esenciales. Los esenciales, ¿ya? Listo. Entonces vamos a seguir hablando. Y no te olvides, nuevamente te repito, esto del cuarzo genera en las ígneas que puedan ser o ácidas o básicas. ¿Qué palabra hemos utilizado para las ácidas? Félsicas. ¿Qué hemos utilizado para las básicas? Máficas. Máficas, ¿ya? ¿Me entienden? Si tiene buena cantidad de cuarzo, se vuelve ácido. Poca cantidad de cuarzo, básico. ¿Ya? Básico. Les voy a repetir en ígneas, pero es bueno que sepan eso. Siguiente. Ahora vamos a hablar acerca de los minerales, ¿no? Hace un momento hemos dicho que es la unidad básica dentro de la roca. Entonces, para ser considerado mineral, por ejemplo, hace un momento yo les decía que un requisito era que presente estructura cristalina. Y esto basado en que sus átomos se encuentran ordenados, ¿ya? Pero vamos a dar más requisitos para ser denominado mineral. Por ejemplo, tenemos ya que un mineral es un compuesto químico inorgánico, sólido y natural. Compuesto químico inorgánico, sólido y natural. Pregunta para ustedes. ¿El agua es un mineral? ¿Qué dicen? ¿El agua será un mineral? Sí, profesor. Ojo que en lo que estás observando de los requisitos para mineral dice que es inorgánico, sólido y natural. Entonces no es. Pero el agua tiene otro nombre Profesor, sí cuando es es porque, sólido. o sea, viene de de un vertinaje y de de unos manantiales, y por los cuales los manantiales, por lo que yo sé, creo que son minerales. Mineral. Mm, Son curativas, profe. ya. A ver, analizamos, ¿ya? De acuerdo a lo que nos dice, ¿el agua es un compuesto químico inorgánico? Sí, hasta ahí estamos de acuerdo. Ya. Sólido, profesor, no tendríamos que hablar en sí de agua, sino tendríamos que hablar de hielo. Ya. ¿Es natural? También. Pero siempre tenemos que ver esos requisitos inorgánicos, sólidos y naturales. ¿Ya? Inorgánicos, sólidos y naturales. Ahora, seguimos mencionando, ahorita vamos a seguir hablando acerca de la disolución que genera, por ejemplo, el agua de los minerales para que puedan ingresar en forma de sales hacia lo que viene a ser la estructura de los seres vivos. ¿Ya? Eso también nos va a ayudar en temas de suelos, ¿no? De suelos, ¿ya? Hay un intercambio iónico y inmerso a eso está el agua, ¿no? Ya, pero eh, seguimos hablando un poco de las características que tiene que tener un mineral, ya. A ver, tiene estructura cristalina. Pregunta, ¿el azúcar será considerado un mineral? El azúcar. No, ¿Mm? orgánico. Y la sal. La sal. Sí. Claro, ahora sí, ¿no, profesor? Fíjate que el azúcar también tiene estructura cristalina, la sal también, pero el requisito me dice que tiene que ser inorgánico. Ya, en cambio, el azúcar lo obtenemos de la caña, por ejemplo, ¿no? Ya, de la materia orgánica. ¿Ya?
Ahora, eh, incluyendo un poquito a esta pregunta, les diría, vamos a hablar de una, diríamos, una minerología médica, ¿ya? Así, porque ustedes están inmersos a eso. Las sales minerales que encontramos en el organismo, ¿ya? Del ser humano, ¿son minerales? ¿Qué dicen ustedes? Claro, profesor. Ya, muy bien. Fíjense que acá la respuesta es correcta, ¿ya? Porque cuando tú, por ejemplo, clasificas a las biomoléculas en el ser humano, tú los clasificas en biomoléculas orgánicas, biomoléculas inorgánicas, ¿ve? Inorgánicas, ¿no? Entonces, muchas de estas biomoléculas inorgánicas, donde inmerso está el agua, está el dióxido de carbono, ¿no? Y están las sales minerales, lo que hacen es se disocian algunos, otros no, pero acompañan a compuestos orgánicos, acompañan a proteínas, ácidos nucleicos, ya, o en cierta manera, por ejemplo, a nivel de la misma sangre, ¿no? De la sangre. ¿Qué encontramos? A ver, ¿qué mineral encontramos ahí en la sangre? Profesor, uno de los ejemplos sería el plomo, ya que en Pasco, o sea, la minería es muy grande y la mayoría de los pasqueños están llenos de plomo en los pulmones y tanto como la sangre. Ya, excelente. Eso está basado, esa enfermedad le llamaban antes saturnismo, porque Saturno era el nombre del plomo, ahora se llama plumbosis, ¿ya? Y tienes mucha razón, ¿ve? Por ejemplo, hay una intoxicación con plomo, que por cierto, el plomo está en las pinturas también, aparte que está en temas metalúrgicos, temas de minería, también esto como derivado y a nivel industrial está en las pinturas, está en los combustibles, ya, eh, por eso es que el octanaje nos disminuye el plomo del combustible, ya, y hay que comprar por eso combustibles con alto octanaje, claro, cuesta un poquito más, pero contamina menos, daña menos, ¿ya? Bueno, pero ya, un ejemplo dijo eso. Algo beneficioso, el hierro que tenemos en la sangre, por ejemplo, ¿ya? O el magnesio que encontramos a nivel de la clorofila, por ejemplo. O en la vitamina B12, encontramos adherido a esta el cobalto, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense que vamos a hablar también de una mineralogía médica cuando vemos este tipo de sales, ¿no? Pero están de forma inorgánica, no se olviden ya, inorgánica, correcto. Siguiente, ahora vamos a hacer de cuenta que yo tengo mi laboratorio y entonces empiezo a generar unas gemas así hermosas, ¿no? Unas gemas, así como la de Thanos más o menos. Y a esas gemas que por cierto, las gemas pueden ser rocas, pueden ser minerales, vidrios también que son denominados gemas, ¿ya? Esa gema sería un mineral, eso que yo he hecho en mi laboratorio, ¿sería o no un mineral? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, Profesor, ¿me yo, puede repetir la pregunta, por favor? te repito la pregunta, yo tengo mi laboratorio, ya, entonces he generado unas gemas. Yo he generado, el hombre ha generado unas gemas así hermosísimas. Entonces te estoy preguntando si eso sería esa gema sería un mineral. Profesor, yo creo que no, porque es que no considere, ya que no sería natural. Correcto, ya. Muy bien, esa es la respuesta. Tiene que ser natural, natural. Entonces, ahora nos vamos a ver a pregunta. Por ejemplo, nos vamos a ir a un tema de meteoritos, ¿ya? Los meteoritos que han llegado a la Tierra
¿Presentan minerales? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, Verdadero. profesor. Claro, ya, claro, por supuesto. Hay una mineralogía basado en el estudio ya de los meteoritos que han determinado también la composición química diríamos, de los minerales que más abundan, ¿no? En nuestra superficie o a nivel de nuestro planeta también, ¿ya? Entonces, muy bien. Ahora, me dice que el mineral, como tiene composición química definida, y eso ahorita vamos a trabajar, ya, es una mezcla homogénea. Ve, ahora ya viene a ser una mezcla homogénea. O sea, si yo analizo la calcita como mineral en el tercer lugar de Mohs, en cualquier otro país va a tener carbonato de calcio. Ve, ahora. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar del oro de tontos La pirita. y a la pirita, ¿no? ¿De qué está hecho la pirita? A ver, compuesto químico de la pirita. Hierro y azufre. Ya, el sulfuro de hierro. ¿Ve? Y eso no va a cambiar, ¿ya? En todo lugar va a tener ese compuesto químico. Entonces, los minerales tienen ya compuestos químicos definidos, por eso son mezclas homogéneas. Ahora, ya hemos trabajado la estructura cristalina, ya, y eso nos va a ayudar bastante en temas de ígneas. Ahí hay un proceso llamado cristalización, que vuelven nuevamente después de que ya salen a la superficie a recristalizarse cuando ya llegan a ser metamórficas. Eso va a estar, esa palabrita recristalización, va a estar también inmerso a la práctica. Ya, ahora, dureza. Bueno, hablar de dureza es una de las propiedades de los minerales, una de las cuantas que hay. Pero el tema de dureza te está refiriendo a la resistencia a la rayadura. Ya, entonces ustedes miren ahí en la diapositiva que hay 10 minerales, ¿no? Como un patrón de minerales, 10 ahí. El número nos indica algo, ¿ah? No es solamente la ubicación o decir que es más duro. El número nos está indicando su escala de dureza. Ya, entonces, a ver, aplicamos un poco la escala de dureza. Yo les comentaría ahí, por ejemplo, mmm, ya, la uña de nosotros que tenemos, tiene una escala de dureza entre 2,5 más o menos. ¿A quién podría rayar la uña? Arco y el yeso, ¿no? Claro, al talco y al yeso, ¿no? Pero ya no va a poder rayar la uña a la calcita, ¿ve? Pero si, por ejemplo, nosotros analizamos una moneda de cobre, tiene una dureza de 3,5. Entonces, esta sí podrá rayar a la calcita, por ejemplo, ¿ya? De igual manera, ¿no? Pero ya no va a poder a la fluorita. Entonces ya hablaríamos de un cuchillo. Por ejemplo, un cuchillo de acero eh, presenta entre 6 más o menos de dureza, ¿no? 6 en promedio, ¿no? Ya, entonces ya sabemos a quiénes va a poder rayar, ¿ya? Ahora, en su mayoría, por ejemplo, el tema de la dureza puede variar rotundamente en esta escala. Por ejemplo, en porcentaje de dureza, cuando tú hablas de la calcita y de la fluorita, hay pues un 25% de progresión en base a su resistencia. Pero adivinen, del corindón al diamante hay un 300% de proyección de dureza. ¿Ve? Ya por eso es que el diamante ya es el mineral en la escala de Mohs, por si acaso, el más duro, el más resistente. Eso lo dicen los libros. El diamante raya a todos, pero ninguno de los que está en la escala de Mohs va a rayar al diamante. Ya, por ejemplo, ¿no? Eso sería en base a esto. Entonces hay escalas, por ejemplo, la escala de Mohs hablamos de dureza, ¿no?
pero también hay la escala de, por ejemplo, de penetración, ya, de un personaje llamado Rockwell, ¿no? Hay escalas de rebote, de Banach. Hay toda una variedad para ver propiedades, ¿ya? Pero bueno, el que nos viene a nosotros en exámenes de admisión es la escala de Mohs. Pero también, a ver, anota, por ahí podría decirnos, hay algo, puede haber algún mineral artificial, ¿no? Que el hombre ha generado en base, que Profesor, sea ¿y el más, grafeno? ya, ahí quiero llegar, justo eso estoy empezando a explicarles. Entonces, hay minerales más duros que el diamante. Ya lo ha dicho uno, tu compañerita, el grafeno. Hay otro, ¿ah? Que es el nitruro de boro. Anoten, el nitruro de boro. Y hay un tercero, que es muy comentado en centros preuniversitarios, que viene a ser la lonsdaleita. Se llama así, lonsdaleita. La lonsdaleita. ¿Ya? Son más duros que el diamante, incluyendo lo que ha hecho su compañera del grafeno. ¿Ya? Correcto, entonces eso es bueno que ustedes anoten, ¿no? Ya, anoten. Ahora, hemos hablado de una escala de dureza, excelente. Manejen ustedes el ejemplo, ¿ya? Talco, yeso, calcita, fluorita, apatita, ortoclasa, cuarzo, topacio, corindón y diamante. Por ahí, ¿qué tal si nos viene, en vez de poner nombre al mineral, nos viene fórmula química? ¿Ve? Fórmula química. Ya, eso ahorita vamos a ver. Va a haber otro tipo de clasificación de minerales que nos da Strunz. Ya, pero antes, para no pasarme un tema de propiedades de minerales, anoten, no sale en la diapositiva, de repente sale en tu libro, pero es bueno tener presente. Te voy a dictar propiedades, anota por favor. Vamos a hablar propiedades físicas de los minerales. Tenemos la fractura. Esa es una propiedad importante en los minerales, la fractura, ¿ya? Romper, ¿qué significa fractura? Romper el mineral mediante fuerzas externas. Entonces, hay muy diferentes cuando, por ejemplo, tú a la calcita es como el agua, así, pero en forma de hielo. Cuando rompes, siempre hay lados homogéneos, paralelos. Es muy diferente esa ruptura, ¿ya? A que tú, por ejemplo, sueltas una tiza, ya que es yeso, y se dispersa en diferentes pedacitos en el suelo. ¿Ve? Ese es otro tipo de rompimiento. Entonces, una propiedad también es la fractura, ¿ya? La fractura. Siguiente, otra propiedad, ¿ve? Es la exfoliación, ¿ya? La exfoliación que tiene el mineral. Esto, por ejemplo, basado en un tema de generar láminas o de generar rompimientos en forma paralela, como te decía hace un momento, a nivel de la calcita, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar cuando hagamos, por ejemplo, foliadas, no foliadas. Ahí vamos a ver estructuras de rocas basadas en base a sus minerales. Ya, la exfoliación. Otro, el color. Anoten. Tercero viene a ser el color. Esto está basado en su composición química. Ya los minerales tienen los famosos cromóforos, le llaman así. Entonces, determinan sus coloraciones, ¿no? Ya, sus coloraciones. Otra propiedad, el brillo. Ya, el brillo que tiene el mineral, que está basado por su reflexión cuando está expuesto ante la luz, ¿no? Ante la luz, más que nada. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, te dicen, hay un brillo metálico. Ya, metálico. Ahora, eso es basado, ¿no? En base a su reflexión ante la luz. Pero también hay brillos no metálicos. ¿Mm? ¿Qué tal si te preguntan a ti, ¿el diamante tiene un brillo metálico o no metálico? ¿Qué dicen ustedes?
El diamante, ¿tiene un brillo metálico o no metálico? ¿Mm? No metálico. Muy bien, no metálico, ¿no? No metálico, ¿ya? Eso que quede también ahí. Eh, entonces hay propiedades, por ejemplo, cuando se habla del famoso aspecto cristalino. Es una propiedad física también, su aspecto cristalino, ¿ya? Eso es por su organización que te he dicho de sus átomos, ¿no? Que ya le hemos trabajado. La dureza, que hemos visto, la resistencia a la rayadura, pero también hay otra propiedad física llamado raya, ¿ya? Raya. Ese es cuando en algún momento seguro has agarrado alguna piedra o algún material y lo has rayado la pared y ha salido un color, ¿no? Entonces, esa forma de rayar es también una propiedad, ¿ya? El color de la raya también otros le dicen así, ¿ya? Que genera, que te va a determinar composiciones químicas también, ¿no? ¿Ya? Y también está la transparencia. Por último, vamos a hablar de la transparencia, ¿ya? Por ejemplo, la dolomita es opaco en base a su transparencia, ¿ve? Es opaco, ¿ya? Eh, el yeso es translúcido, ¿ve? El yeso viene a ser translúcido, ¿ya? Y la alita, ¿han escuchado hablar de esta roca llamada alita o no? Alita. ¿A qué roca le La de dicen la alita? sal de mesa, creo. Muy bien, exacto, exacto. A eso quería llegar, la sal gema, el evaporito, ¿no? Ya, esa es la alita. La alita es transparente, por ejemplo, ¿no? Bueno, en cuando lo están viendo en sus formas cristalográficas en este caso, ¿ya? ¿Me entienden? Entonces, eh, con esto te he mencionado propiedades de minerales. Ojo, vienen exámenes y por eso es que te he dictado, ¿ya? Bien, para terminar esta primera hora de clase, eh, nos vamos a la pregunta número 6, ¿ya? La pregunta 6. Creo que la respuesta está bien sencilla, ¿no? ¿Qué saldría ahí? Pregunta 6 de nuestra práctica. ¿Qué va a salir? La B. Muy bien, nos va a salir la B, ¿no? Solo A, ¿ya? Solo A. Bueno, después de esta diapositiva, miren, vamos a hablar ya de Strunz, ¿ya? Y Strunz tiene una clasificación de minerales que se actualizan también, esto es actualizable, ¿no? Entonces, ahí vamos a hablar de estos minerales de Mohs, ya, pero ya como compuestos químicos. Vamos a darle nombre a su compuesto y a la vez vamos a ver qué elementos presenta. Y eso lo vamos a hacer el día de mañana y ya mañana hablamos también de ígneas, sedimentarias y metamórficas, la importancia de la roca en la industria y ya vamos a pasar a hablar del suelo, ¿no? Del suelo y todo, también todo su estudio, ¿ya? Listo, jóvenes, entonces les mando un fuerte abrazo, cuídense, hasta el día de mañana. Gracias, profesores. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Profe, gracias. Profesor, esta mañana. Listo. Hasta mañana, hasta mañana.